Bueno, miren, así es como se raja una maceta después de haber estado bien durante años y se raja. Es uno de los motivos, no es por un golpe, es nada, por el tipo de rajadura. Se ve que algo está mal y hoy en el video de este día resolveremos esa duda y la posible causa que se haya hecho, y tal vez te ayude a ti o uno de tus amigos que se dedica a hacer macetas para venta, para obsequios. Así que no te despegues del canal, que volvemos con esto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Espero que lo hayan pasado muy bien estas fiestas de este año nuevo. Y les tengo un nuevo video de respondiendo la pregunta que más existe en el canal. Las dos preguntas que más existen en el canal. Pues esta vez responderé una. La próxima la responderé de este video que viene al otro. ¿Ok? Así que la primera pregunta es: ¿por qué se rajan las macetas? ¿Por qué se nos raja? ¿Por qué se quiebran? ¿Por qué están bien al primer momento? Pasan los días, le echo la tierra, le echo el agua y se comienzan a rajar. ¿Por qué? Esta vez resolveremos esa inquietud y esa duda y las posibles razones de las que sucede. Bueno, ya saben de qué es el tema. Espero les guste el video y se suscriban al canal. Si no estás suscrito, active la campana de notificaciones. Sigue en mis redes sociales como Instagram, Facebook, donde subo los adelantos. Sean los primeros que vean lo que viene el próximo video. Y sobre todo compartan por favor mi contenido con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, que eso es muy importante para mí. Me motiva a seguir subiendo mucho más contenido. Ya sé que a fines de año no pude subir tanto contenido como yo quisiera por motivos de trabajo. Y bueno, espero que este año ya vamos a darle con más fuerza. Y espero que nos apoyen con eso, compartiendo el video, comentando, dándole like. Sé que a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, ahora sí vamos a responder todas las inquietudes y las cosas, por qué las preguntas, las dudas, por qué se rajan las macetas. Segunda parte. Recuerden que ya tenemos nuestra primera parte donde he respondido eso y otras preguntas más. Te dejaré por acá o por acá el video para que vayas a verlo si te interesa. Y bueno, comenzamos con una de las cosas que se pueden rajar las macetas, es por la mezcla. En el canal, como sabrán, nosotros hacemos mezcla de 2 de arena por 1 de cemento. He visto que también en algunas ocasiones usan 3 de arena y 1 de cemento. Sí, también se puede, pero hay riesgo de que la mezcla no quede tan concisa, ¿no? Porque es más arena que cemento y mayormente la maceta está en contacto siempre con la humedad, con todo eso, con el salitre y también por motivos de las paredes, que no son paredes gruesas, se va a tender a quebrar, ¿no? A rajar, ya que la mezcla no es tan concisa, como les repito. Por eso siempre yo les digo que preferiblemente usen 2 de arena y 1 de cemento, y ya sea para macetas pequeñas que sean 2 de arena fina y 1 de cemento, o 1 de arena fina, 1 de arena gruesa y 1 de cemento para macetas más grandes, como ya les expliqué también en un video de acá o por acá de cómo hacer la mezcla. Así que ya saben, una de las razones que se puede rajar es ese motivo. En otro es el sol, como ahora, como el sol que está haciendo. Los motivos es que nosotros, después de fabricar las macetas, lo dejamos al secado al sol directo, y eso hace que la maceta, digamos, el contacto del cemento y el sol hace que se raje, ya que la maceta no está totalmente seca, ¿no? Nosotros lo moldeamos en el fresco, se puede decir, ya que no está completamente dura como cuando haces un piso o algo así, ¿no? Que nosotros lo hacemos manejable, ¿no? Lo secamos de una manera manejable, donde se puede trabajar aún y moldearlo. ¿Qué creen? Que también cuando hacen pavimentos, pistas en la calle y es verano,
lo tapan con un plástico azul, creo, en esos plásticos. Lo tapan y porque el sol directo cae y raja lo que viene a ser ya el concreto. Lo mismo pasa con la maceta. Si está en el, digamos, directo al sol, va a rajar. Por eso siempre tiene que estar en un techito, algo así fresco, donde no le caiga el sol directo, peormente. Así que ya saben, la mezcla y el sol. También puede ser otro motivo el desmolde. Aunque yo he hecho videos de desmolde explicando cómo se desmolda una maceta, y voy a hacer de este video que estoy haciendo ahora otro video más de una maceta con unos detalles, y de ahí voy a sacar un video más de cómo desmoldar parte 2, para que no haya dudas la forma de cómo desmoldar para que no se raje, como ahora le voy a explicar por qué se puede rajar. Uno de los motivos que se puede rajar en el desmolde es porque no lo sacamos en el tiempo correcto. Una maceta normalmente se saca de 18 a 24 horas. Si se saca antes que esté completamente seco y no de la manera correcta, se puede rajar. Si presionamos a un lado o al otro lado, donde el molde adentro, nosotros le presionamos y está chocando ya mucho el molde y se llega a rajar. Y los motivos que no nos damos cuenta es por el color de la maceta también, que aún en su estado que ya pasó 24 horas, aún el color es un color oscuro y las rajaduras casi no se ven en ese tiempo, ¿no? En ese color de maceta que aún está. Y ya después, cuando nosotros lo secamos o pongamos otra planta, recién notamos lo que es la rajadura o el quiebre de la maceta, ¿no? Así que ya haré un video sobre eso, pero uno de los motivos es la forma que desmoldamos. Mucha presión, el tiempo no es el adecuado, muy rápido, porque normalmente nosotros desmoldamos de 18 a 24 horas. No más también porque se seca la maceta al molde y es más difícil de sacar, y al momento de hacer fuerza también se puede quebrar, ya que he hecho macetas hasta de 2 metros por 60 de ancho y le he sacado en casi 30 horas. En 30 horas le he dado. Hice un poquito más del tiempo, pero por el tamaño, probablemente macetas hasta de 2 metros por 30 de ancho le he dado en 20 horas, 24 horas. Depende mucho del clima también. Bueno, ya hemos tocado el tema de la mezcla, el sol, el desmolde. Otro que se puede rajar, otro motivo es el acoplado de la mezcla al molde. Cuando hacemos las macetas en los videos tutoriales, siempre les digo que presionen bien la mezcla al molde, ¿no? Que se acople bien las partes que queden huecas, que tapen el cemento. Entonces digo, aprieten bien sin miedo. Mientras más apretado esté la mezcla, mucho mejor, porque a veces quedan esos vacíos que nosotros no apretamos, y es donde la humedad, todo hace que luego se quiebren, empiezan a hacerse huequitos por ahí, rajaduras, y una vez que se hace una rajadura, ya por más que lo demás esté bien hecho, se va a comenzar a rajar. Siempre sucede así, como esta maceta. Uno de los motivos de esta maceta es que no se acopló bien el cemento, no se presionó bien, y una vez que se raja a un lado, ya se comienza a rajar todo. Pero esta maceta, como está hecho con alambre, no se ha abierto ni nada, se mantiene en su posición. Por eso la importancia también de poner alambre o malla. Pues esta maceta no tiene malla, tiene solamente alambre por el tamaño, ya que tamaño más grande sí le ponemos malla, a este tamaño pequeño casi nunca. Ya es opcional, si ustedes desean le ponen malla a macetas pequeñas, ¿no? También, ahorita que me estoy acordando que me decían en los comentarios por que no le ponemos malla. Como digo, depende el tamaño de la maceta. Tamaños así no acostumbramos a poner malla, al menos que el cliente lo diga. Nosotros lo ponemos malla, tamaños ya así, de 60 centímetros de altura, las dimensiones, ahí le ponemos la malla, ¿no? Macetas pequeñas casi pocas veces, esta más grande sí, pero sí, alambre sí, casi todas las macetas.
volviendo al tema del acoplado, como mientras más presionado esté, mucho mejor la maceta va a ser, ¿no? Ya que las paredes ya son, digamos, de 2 centímetros a centímetro y medio. 2 centímetros es mucho, centímetro y medio o 1.8 centímetros ya son las paredes. Por eso que está bien presionado, porque podemos hacerlo más grueso, pues la maceta va a tener un peso mucho más y aparte estéticamente no se ve bien. Una maceta muy gruesa se ve muy tosco y un cliente para negocios, restaurantes, algo, estéticamente quiere que se vea bien. Una maceta más, las paredes sean más finas, pero estén bien hechas, mucho mejor. Así que una de las cosas que puede ser el acoplamiento del cemento, porque a veces muchas personas usan otros métodos que son poner un molde y un contramolde, y ahí la mezcla no está presionada ni nada, ya que a veces la hacen con mezcla, digamos, un poco aguachenta, agüita, y ahí no se presiona nada, la mezcla es pura agua. Digamos, ahí el cemento pierde su esencia, ¿no? Las sustancias que tiene el cemento, los ingredientes, los componentes que tiene, lo pierde con demasiada agua. Por eso mayormente en ese tipo de macetas se suele rajar siempre, o se quiebran por pedazos o cosas así. Por eso el método que hacemos es uno de los mejores, porque así evitamos ese tipo de casos que sucedan. Otro de los casos es el tiempo de secado, como les dije, el desmolde, la forma que desmoldamos. Está bien desmoldado, bien, tiene que pasar 3 a 4 días, depende del tamaño de la maceta, para poder hacerle su tarrajeo y todo eso. Pero mayormente en ese tiempo se tiene que hacer, pero puede ser casos que, digamos, tú sacas la maceta un día miércoles y el jueves le estás poniendo la planta. Obviamente esa maceta no ha terminado de curar, de fraguar, y se va a rajar con el tiempo. Los motivos y lo que yo creo es porque la maceta, por más concreto que sea, y tú lo sacas de un día para otro y le estás poniendo planta y la maceta no termina de secar, porque digamos no ha pasado todo ese tiempo de curado, de fraguado. Por más duro que sea la maceta y le ponemos tierra, agua, obviamente la maceta como que cede un poco y se ancha. Tal vez no lo notamos, o tal vez es un anchado milimétrico que ni nos damos cuenta, y con el tiempo ya se comienza a rajar. ¿Entienden? Esa es una de las cosas que suele pasar, y no recomiendo hacer de un día para otro y poner la planta. Tiene que pasar un tiempo de que se seque bien la maceta. Y el curado, como digo, dejar 3-4 días, depende del tamaño. Si no entra, digamos, en un balde o en una piscina vieja o un tanque que tenga, que lo rieguenlo todos los días la maceta, para que frague y se cure bien el macetero. Bueno, esto es todo hasta el momento. Espero les haya gustado el video, espero que les haya gustado toda la información que les he brindado, ya que todo esto es con mucho cariño, y espero todo esto les sirva a ustedes. Ya he hecho, como les repito, la primera parte. Esta es la segunda parte. Si quedan dudas, haré una tercera más de otros motivos que se pueden rajar. Y no se olviden de suscribirse al canal, que es muy importante para mí. Espero que le hayan pasado un año feliz, y también fiestas, todo lo hayan pasado bien. Y si la ha ido bien el año pasado, este año la va a ir mucho mejor. Si no la ha ido tan bien, bueno, echarle ganas este año, que este año va a ser mejor. Bueno, acá les dejo un par de videos, espero les guste, y nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse al canal, activar la campana y seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram. Y nos vemos hasta el próximo video.